Buenas tardes, bendiciones para todos. Agradecemos a Dios, 184 personas que están suscritos a este canal y seguimos orando. La verdad, la fe nos alcanza para creer que estas 184 personas van a ser grandemente bendecidas de parte de Dios. Reciban un saludo muy especial de nuestra parte, Ministerios Casa de Gobierno. Les saluda el apóstol Henry Camacho. Y para nosotros es un placer, un honor poder transmitir la palabra de Dios, que llegue a sus vidas, que llegue a sus corazones. Hemos orado para que el Espíritu de Dios tome el control de este tiempo, tome el control de esta palabra. Escrito está que el Espíritu Santo es el que enseña. Y tenemos fe en creer que el Espíritu Santo es el que le está enseñando a usted. Nosotros simplemente damos palabras, pero el Espíritu Santo de Dios es el que le enseña, el que redarguye, el que coloca el querer como el hacer en los buenos corazones. Sabemos que estamos en la presencia del Padre y sabemos que Jesucristo está en este lugar y que a través de Él esta enseñanza llegará a su corazón. Bien, en la mente de Cristo, voy a leer 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, 16. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es el texto, es la base, es la raíz por la cual hemos transmitido estos videos, por los cuales hemos transmitido esta enseñanza número 17, desde la primera enseñanza de las mentes que fueron afectadas. Cuando nosotros leemos la profundidad de lo que el apóstol Pablo enseñó en su carta a los Corintios, una carta que fue dirigida a la iglesia, nosotros podemos tratar de visualizar lo que Pablo quiso decir. Para nosotros hoy en día es muy fácil entender esta lectura. Para nosotros hoy en día es muy fácil comprender las palabras del apóstol Pablo. Pablo dice, sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, ese sin embargo significa que a pesar de todo, que a pesar de que nadie puede conocer la mente del Señor, porque Pablo hace esas dos preguntas, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede instruirlo? Lo que Pablo, en la palabra sin embargo, lo que está marcando es una diferencia entre las dos preguntas que hace Pablo. Cuando tú lees las dos preguntas, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Esa palabra, sin embargo, que sigue allí a esas preguntas, marca la diferencia, hace una separación. Sin embargo, significa que eso marca una diferencia. El apóstol Pablo, en otras palabras, quiso dar a entender que si bien es cierto que nadie puede conocer la mente del Señor, que si bien es cierto que nadie puede instruirle, dice Pablo, pero a pesar de eso, nosotros somos diferentes. Nosotros somos exclusivos porque tenemos la mente de Cristo. Y sabemos, amados, y si nosotros tenemos la mente de Cristo como Pablo lo estaba afirmando, entonces podemos entender que pudiéramos entonces conocer la mente del Señor. Jesús conoce las intenciones de Dios. Jesús conoce la voluntad de Dios. Jesús conoce los pensamientos de Dios. Jesús conoce los planes y los propósitos de Dios. Jesús lo conoce todo de Dios. No hay secretos y no hay misterios que Dios tenga para su Hijo Jesús. Ok, y Pablo dice, esa mente, la mente de Cristo, la mente que puede entender los misterios de Dios, la mente que puede ser capaz de conocer la voluntad y los pensamientos del Altísimo, la tenemos nosotros. Dice el apóstol Pablo, pero aquí nace una tercera pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Todos los creyentes tienen la mente de Cristo? ¿Todas las personas que están congregadas en un lugar tienen la mente de Cristo? ¿Han adquirido ya la mente de Cristo? O pudiéramos preguntar, ¿la mente de Cristo es tan fácil recibirla como se lee de fácil? Porque una cosa, amados, es leer lo que el apóstol dice, que es una realidad, pero muy diferente es tener lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? ¿Dónde está la mente de Cristo? Amén. Y estos videos tienen como objetivo
que tú logres entrar a ello, que el apóstol Pablo habló, que tú logres entrar a esta realidad. ¿Es posible tener la mente de Cristo? Sí, según Pablo, según la palabra de Dios. Sin embargo, hay una transición que necesitamos aprender, y estos videos en adelante tienen como fin entrar a esa transición, conocer esa transición para poder entender quiénes tienen la mente de Cristo o cómo se puede adquirir esa mente de Cristo. Muy bien, ¿cómo es el comportamiento o el carácter de la mente de Cristo? Voy a leer por un momento Efesios capítulo 4, verso 22. Y este texto demanda muchísima atención. Mira lo que dice Pablo en Efesios 4, 22. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El verso 23 es muy poderoso. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La primera parte, el verso 22, el apóstol está diciendo que nosotros debemos dejar la vida que estábamos viviendo, que nosotros debemos renunciar y salir definitivamente de la vida que hemos venido viviendo. Y cuando nosotros nos despojemos, el apóstol Pablo está usando el término despojar. Voy a hacer aquí una pequeña, es tomar esto que tengo aquí, voluntariamente, nadie me está forzando, nadie me está obligando a hacerlo, y quitarlo. Aprende, despojarme, eso significa despojar. Pablo dice que la manera antigua de vivir debemos despojarnos de eso. Eso es un peso, esa es la naturaleza caída, esa es la mente corrupta, la mente corrompida, la mente caída de Adán, la mente perversa de Adán y de Caín. Despojarnos de ello, pero dice que seáis renovados. Ya explicamos en uno de nuestros videos lo que significa ser renovados y la transición de la renovación. Pero cuando nosotros nos despojemos de esa vieja naturaleza, Pablo dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. No podemos tener la mente de Cristo con la naturaleza vieja. No podemos pretender decir que tenemos la mente de Cristo formada en nosotros, el Espíritu de Cristo habitando en nosotros, si nosotros tenemos una manera de vivir vieja, una naturaleza de pecado, una naturaleza de rebelión, una naturaleza corrompida, de engaño, de resentimientos, de amarguras. No es posible. Por lo tanto, una persona que viva en la vieja manera de vivir, que no se ha despojado de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, no ha sido renovado en su mente, por lo tanto no ha nacido de nuevo, y por lo tanto su mente, la mente de su espíritu o el espíritu de su mente está realmente afectado en la caída del primer hombre llamado Adán. Ahora bien, fuera de esto que acabo de mencionar, vamos a ver el proceso para entrar a entender la mente de Cristo. ¿Dónde logramos adquirir la mente de Cristo y cómo logramos la mente de Cristo? Voy a dividir esto en puntos importantes y en este video voy a mencionar el primero. Número 1, importante para que lo anote. ¿Dónde adquirimos la mente de Cristo? ¿Cómo adquirimos la mentalidad de Cristo? Ya Pablo nos da un avance en Efesios cuando dice: despójate de esa vieja naturaleza. Amado, no pretendas tener la mente de Cristo cuando no te has despojado de la vieja manera de vivir, de la vieja naturaleza, del hombre de pecado. No puede estar Cristo formado en una vida que no ha nacido de nuevo, que no ha sido despojado de esa naturaleza de pecado. Muy bien, ¿cómo entramos a la mente de Cristo? Recuerden que según 1 Corintios 2:16, la meta de todo creyente es adquirir la mente de Cristo, vivir la mente de Cristo. Número 1, con un encuentro personal e íntimo con Dios. Y esta es la más importante. Si tú anhelas, si tú estás trabajando, si tú estás luchando, si tú estás orando, ayunando, si tu deseo es ser como Jesús, si quieres adquirir el carácter de Jesús, si quieres vivir la vida de Jesús, si quieres caminar por esta tierra como un modelo de Jesús,
Es importante este primer aspecto y es el más necesario para cualquier vida que desee tener la mente de Cristo. Un encuentro personal e íntimo con Dios. Vamos a leer Juan capítulo 1, los versos 1 y 2. Dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora sabemos muy bien que este texto bíblico está hablando específicamente de Jesús. Este texto bíblico está hablando específicamente de Jesús. Aquí está hablando Juan por una revelación que antes de la fundación del mundo y que antes de la creación de todas las cosas, antes del Génesis 1:1, existía este principio. Y este principio estaba compuesto por el Espíritu de Dios, que es Dios, y por Jesucristo. Amén, que también es Dios, pero que estaba a través de la palabra de Dios. Y Juan dice: en el principio era el Verbo, la palabra, y sabemos que la palabra es Jesús. En el principio era el Cristo, y el Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios. Este Cristo era en el principio con Dios. Note, amado, que Cristo viene de Dios, pero que Cristo, es decir, Jesús, tenía unión con Dios, una intimidad con Dios, eran uno con Dios. Dice, este era con Dios, este era Dios, este era en el principio con Dios. Estas tres palabras son importantes. Todo creyente que desee tener la mente de Cristo, que desee tan siquiera aspirar a ello, necesita aprender este principio aprendido por Jesús. Antes de que Jesús viniese a la tierra a desarrollar un ministerio, a desarrollar una crucifixión, a desarrollar milagros, a predicar tan siquiera, había un encuentro íntimo que él tenía con Dios. Jesús no vino a la tierra simplemente porque sí. Jesús no vino a la tierra simplemente porque no tenía nada que hacer, por ocupar un espacio en el tiempo. Él vino porque fue enviado, porque había una intimidad con Dios. Este Juan capítulo 1, verso 1 al 2, como primer punto, con un encuentro personal e íntimo con Dios es como se logra tener la mente de Cristo. Esto nos enseña tres características. A, se necesita tener un encuentro directo con Dios. B, un encuentro personal con Dios. Y C, dentro de ese encuentro, conocer perfectamente la voluntad de Dios. Las preguntas las puedo hacer de la siguiente manera. ¿Tienes encuentros directos con Dios? ¿Tienes encuentros personales con Dios? ¿Conoces dentro de ese encuentro con Dios la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para la tierra, para tu mañana, para tu familia, para tu futuro? ¿Conoces la voluntad de Dios respecto a esa relación, respecto a ese carácter, respecto a esa situación, respecto a tu ministerio? Para poder tener la mente de Cristo, Cristo necesitó estar con Dios. Para poder tener la mente de Cristo, Cristo necesitó estar en unidad con Dios, nacer en Él, conocerlo en Él, formarse en Él, aprender de Él, capacitarse en Él, tener intimidad, conocerlo profundamente, conocer sus pensamientos, su voluntad, sus intenciones. Era una unión. Cristo y Dios eran unos, o son uno solo, pero en el principio uno solo. Antes de que se desprendiese Jesús para venir a la tierra, era uno con Dios. No habían tres dioses, había un solo Dios en completa unidad, en completa armonía, en completo orden, en completa sujeción, en completa autoridad. Y ese es el punto más importante, mi amado y mi amada, que todos nosotros necesitamos entender. Si no tienes un encuentro personal e íntimo con Dios, no puedes entender la voluntad de Dios, no puedes conocer la mente de Cristo, no vas a poder entender qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Jesús dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Nada se puede hacer separados de Dios. No vas a lograr hacer nada que Dios quiere que se haga. Vas a lograr muchas cosas, pero que no son de Dios. Pero cuando hablamos de la mente de Cristo, tenemos que estar 100% ligados, 100% unidos a Dios. Y ese es el primer y el más importante punto, o el primer proceso de transición para que alguien pueda tan siquiera decir, yo tengo la mente de Cristo, yo voy tras la mente de Cristo. Es una intimidad diaria con Dios. Necesitas intimidad diaria, conocer el corazón de Dios,
conocer los latidos de los pensamientos de Dios, tener encuentros a diario. No es cuestión de un encuentro cada domingo en tu congregación, no es cuestión de un encuentro en una hora de devocional, es estar sumergido en Él completamente, en las madrugadas, en las noches, en las mañanas, en las tardes, aprovechar todo momento importante para que puedas relacionarte con Él. Este primer punto, un encuentro personal e íntimo con Dios. Es así. Pablo dice, despójese del viejo hombre, despójese del viejo hombre, renueven el espíritu de su mente, tengan una comunión íntima, diaria, concreta con Dios. Y estos elementos que acabamos de mencionar, pasos o principios, son los que te llevarán a adquirir lentamente, pero progresivamente, la mente de Cristo. Oro para que el Espíritu Santo de mi Dios te bendiga y te dé la habilidad, las fuerzas, que venga un espíritu de renovación sobre ti, que venga un espíritu de cambio sobre tu vida, que tengas encuentros, que venga un hambre, una sed, una pasión por conocer a Dios, que venga de parte del Espíritu Santo temor hacia estar en la presencia de Dios, que venga de parte del Señor un enamoramiento, un primer amor, donde desees estar con Él las 24 horas, con su palabra, allí orando, allí ayunando, allí buscándolo, porque lo amas, porque sabes que lo amas, porque sabes que anhelas mucho más de Él. Oro para que el Señor te guíe a esto y para que la mente de Cristo se pueda formar en ti y en toda tu familia y que pueda ser bendecido. Le amamos y le bendecimos y hasta una próxima transmisión. Bendiciones.